Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Néstor, Sugey, Sugeli, perdón, Sugeli y Geraldine. Buenas noches, bienvenidos. ¿Me escuchan? Hola, hola. Hola, buenas noches. Hola, Sí, Geraldine. profesor. Buenas noches, ¿cómo estás? Bien, gracias. Excelente. Yo también, Sugeli, Sugeli. ¿Se pronuncia la U? ¿Sugeli o Sugeli? Tengo la duda. Bueno, ya me contarás en el chat. Buenas noches a todos, bienvenidos. Vamos a dar unos minutitos de tolerancia, 4 minutos más, si les parece bien, a ver si nos acompañan más compañeros, y si no, pues ya nos arrancamos para esta segunda asesoría virtual. Mientras, en estos 4 minutitos, si hay algún tema o algo, algún aspecto que quieran que discutamos, que platiquemos, estoy a sus órdenes. Y si no, pues ahorita en 4 minutos nos arrancamos. Bueno, creo que no hay preguntas. Vamos a esperar 3 minutos más, por favor, y comenzamos con la sesión. Buenas noches, Ricardo, bienvenido. Hola José, ¿qué tal? Buenas noches. Estábamos en la otra sesión, por eso ya llegamos un poquito tarde. Sí, cierto, no te preocupes, estamos todavía en tiempo. Se me olvidó que también el maestro Zeus les puso sesión a las Sí, 8, ¿verdad? y ya la cerró, ya la está cerrando por lo mismo, ya la Ah, avisé. ok. Perfecto. Pobrecito, va a decir que Pero, siempre hago que corra a los alumnos. Siempre le no, pasa. pero fue de él la programación mucho después de la tuya, entonces pues ahí deben de Sí, pero coordinar, sí. siempre lo ando correteando, o me anda correteando. Sí, exactamente, debemos tratar de coordinarnos, pero es que es bien difícil luego empatar horarios, la verdad. Ah, bueno, pues estuvo interesante, al menos la media hora que estuvimos comentando estuvo muy bueno. Qué bueno. Híjole, qué pena. Pues me hubieran dicho, me hubiera esperado yo otro rato para que terminaran allá con él. No, casi cerramos nada más el otro comentario y ya, pero Ok. se está poniendo más interesante por los Sí, comentarios. sí. Siempre cuando se quejan de los maestros se pone bueno el ambiente. No es cierto. Entonces, No pasa nada. Muy bien. Pues bienvenido, bienvenido. Bienvenida, Iracema, bienvenido Marisol, Joel, Luis Eduardo, Elizabeth, Lorena, María Isabel, Elizabeth, José Antonio, Aquetzali, Jaspe, CIA de compañía o CIA de la CIA de Estados Unidos. ¿Me estás espiando, Jaspe? Alejandra, Verónica, Víctor, Cecilia, Irene, muy buenas noches a todos, bienvenidos. No es cierto, Jaspe, no te preocupes. Gracias, buenas noches. Buenas noches, Víctor. Alanis, qué bonito apellido. Muy bien, pues ya son 8:34, casi 35. ¿Les parece si comenzamos? Para comenzar esta sesión, me gustaría, por favor, que me pudieran acompañar con sus cámaras un minutito para mandar la evidencia de la coordinación de que estamos aquí trabajando, todos contentos. Excelente. Órale, qué buen fondo. Desarrollo e innovación de productos séptimo semestre. Excelente, qué padre de todo el mundo. Muy bien, gracias a todos los que están abriendo su cámara. Les agradezco muchísimo. Déjenme nada más generar las evidencias. Muchas gracias. Excelente.
Perfecto, listo. Muchas gracias. Quien guste ya cerrar su cámara, adelante, no pasa nada. Quien la quiera dejar abierta también, bienvenidos. La verdad es que es bien agradable ver que si hay alguien atrás de la pantalla. Pues gracias a todos. Buenas noches a todos, bienvenidos hoy 7 de julio del 2026 a nuestra segunda asesoría virtual de esta asignatura de Cultura de Innovación Empresarial para la Maestría en Innovación Empresarial de la Universidad Digital del Estado de México. El día de hoy, como lo hemos comentado ya en la sesión pasada, la intención por mi parte, bueno, la intención de la reunión es poder abrir un espacio en donde podamos atender sus dudas, sus inquietudes, sus preguntas, poder platicar un poquito y que haya esta convivencia más directa. Pero también, bueno, pues yo aprovecho para poner los pendientes de la semana, las actividades que tenemos que desarrollar y pues en ese sentido vamos a trabajar un poquito hoy con los contenidos de la tercera unidad, que es la que no hemos todavía revisado. La sesión pasada platicamos de la primera y segunda unidad, porque bueno, pues ya ustedes hicieron su evaluación de la primera unidad, por ahí había un error en uno de los reactivos que ya fue corregido. Agradezco a su compañero que hizo la observación, que creo que no está conectado, pero bueno, de todas maneras agradezco la observación. Y que bueno, fue algo que podemos corregir y que impactó en la evaluación de varios de ustedes. ¿Qué sigue? Bueno, pues el día de mañana se abre, o bueno, ya en unas horas, se abre la evaluación de la unidad 2. Va a estar abierta 8 y 9 de julio y al igual que de la unidad 1, pues tendrán ustedes 25 minutos para contestar 10 reactivos de opción múltiple. Después de esta evaluación de la unidad 2, también ya antes de que nos vamos a reunir, porque nuestra próxima sesión va a ser justo el día 14, si no me equivoco. Este, entonces, pues también viene ya el foro colaborativo que pertenece a esta unidad 2, el foro de la mitad del curso, y que va a estar disponible del 11 al 13. Después de ello, justo pasando nuestra siguiente reunión el día 14, empieza ya el examen de la tercera unidad temática de nuestro curso, y por eso el motivo de que en esta sesión podamos revisar nosotros los contenidos de esta tercera unidad. Nada más para recordar, porque pues es algo que todavía tenemos en puerta, perdón, la unidad 2, la unidad que platicamos un poquito de la sesión pasada, aborda los diferentes tipos de innovación, de manera muy particular, 4 de los tipos más importantes, que es la innovación de bienes y servicios, la innovación de procesos, la innovación de marketing y la innovación organizacional de las estructuras organizacionales de la empresa. En esto, para poder reflexionar un poquito que innovar no es solo en el producto que vendemos, sino también en la manera en la que hacemos las cosas. Podemos hacer las cosas diferentes y cada vez mejores, y esto pues evidentemente es directamente innovación. Eh, Sobre esta unidad que ya se va a evaluar 8 y 9 de julio y de la cual se basa gran parte del foro colaborativo. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Alguien se quedó con alguna pregunta o algo que quieran que profundicemos o aclaremos sobre esta unidad temática que ya platicamos? Yo tengo Pues una pregunta por favor, adelante. sobre la innovación en marketing. Sí. Se me hace una situación pues muy interesante. No soy tan experto en marketing, pero ¿cómo puede estar innovando en toda la cuestión de merchandising, de marketing, toda la cuestión de ventas? Porque al final es el detonador que mantiene activo y vivo cualquier negocio, ¿no? Sí, 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 de hecho sí, pero más que la pregunta de cómo es cómo no, ¿no? Recordemos que al fin de cuentas estamos en un entorno competitivo y de alguna manera tenemos que destacar de la competencia. Y bueno, pues en ese destacar de la competencia es estar buscando constantemente estrategias, acciones que nos permitan encontrar formas diferentes de hacer las cosas. Además, les comentaba la sesión pasada, los consumidores tenemos un umbral de tolerancia que se va adaptando. Es decir, antes, hace muchos años, cuando surgió la televisión, los comerciales en la televisión, todo el mundo los veía, ¿no? Es algo de que era parte de la televisión y pues se generaron un fuerte impacto. Hoy en día los comerciales de televisión, pues es justo el
momento en el que aprovechábamos, perdón, hace unos años, para darnos a tomar un vaso de agua, para ir al baño, para pararnos por ahorita, y ya nadie veía los comerciales. Es decir, nos volvimos tolerantes a los comerciales. Es más, en el momento de los comerciales, pues nos poníamos a platicar o algo y perdíamos la noción de lo que pasaba en la televisión. Hoy en día, pues ya la gente ni ve la televisión, ¿no? Lo mismo ocurre, por ejemplo, con los espectaculares que ponen en las avenidas, ¿no? Después de una o dos veces que pasas, pues ya después ya ni te das cuenta de los espectaculares, ¿no? O sea, nuestro umbral de tolerancia o vamos a llamarle, nuestro capacidad de asombro es cada vez más difícil de alcanzar, ¿no? Entonces, cada vez en el afán de la comercialización se tienen que buscar elementos que permitan realmente romper ese umbral o que permitan realmente generar ese asombro en los consumidores. Por ello, la necesidad de innovar en el marketing, ¿no? En los procesos de comercialización. Pero bueno, también pensemos que el marketing no es solo la parte de atraer o de llamar la atención, es también la parte de cómo conocer a los consumidores, ¿no? Es decir, cómo identificar sus gustos, sus preferencias, cómo empatizar, cómo mantener una relación con ellos, que es también una parte muy importante del marketing, ¿no? Pues también ahí es fundamental el innovar, el aprender a hacer las cosas diferentes, ¿no? Y el actualizarnos, ¿no? Constantemente. No sé si con eso doy un poco más de orientación a la pregunta, o me perdí en tu pregunta. No, está bien. Nada más quiero ratificar una cosa, que dicen que el marketing es el arte de mentir para vender. Porque, No. pues sí, porque pues eso que te pongan que la Coca-Cola, que siente no sé Sí, qué, y que si eres pero ojo, feliz. ojo, te estás enfocando nada más en lo que es la publicidad. Y la publicidad Sí, es un granito de todo lo que es el marketing, ¿no? O sea, ahí pero sí bueno, tenemos que tener en cuenta. toda la maquinaria es el marketing, pues para lo que el usuario y el consumidor ve. ¿Qué crees que hoy en día la base del marketing ha cambiado? El marketing se ha vuelto una filosofía organizacional. Incluso las grandes empresas entienden que el marketing no nace hacia el consumidor, nace al interior de la organización. La función principal ya no se les llama mercadólogos, pero bueno, la función principal del mercadólogo es lograr que toda la organización piense, o sea, todos los engranes, todos los puestos de la organización piensen en el cliente primero, ¿no? Grandes empresas como Amazon llevan esto a un nivel en el que eh, todos los departamentos y todas las áreas generan una reflexión tácita, o sea, se sientan a pensar por escrito en cómo ve el cliente este proceso, cómo hago para que el cliente le repercuta mejor este proceso, ¿no? Por eso te digo que en realidad la idea es que se ha vuelto una filosofía organizacional, más que la acción del vender, ¿no? Porque sí, la comercialización es importante y es una parte complementaria al marketing. Y la parte que más vemos, que es la publicidad, bueno, pues efectivamente pudiéramos pensar que la genera la rentabilidad, pero la visión del marketing ha cambiado mucho, es muy amplia. Un poco lo que les mencionaba la sesión pasada del elefante, ¿no? A ver, creo que Néstor quiere complementar algo y después Joel. Adelante, Néstor. Muy buena noche a todos. En realidad yo tengo una duda y una observación. Ok. Mi duda específica es, vaya, más bien tengo cierto falta de conocimiento porque cuando se hace la definición de innovación organizacional versus, perdón, es que traigo unos retenedores dentales, No te si preocupes, se por ahí escucha me bien. escucho raro. Y lo que son los cambios organizacionales, ¿qué diferencia hay? Porque yo entiendo, por ejemplo, en la industria automotriz, cuando algo no funciona, por ejemplo, ahora Nissan que tiene problemas terribles, pues hay cambios, digamos, en la organización, ¿no? El CEO se va y por ende, pues muchos que están por debajo del CEO se va. Entonces, eso tiene un carácter de cambio de innovación, es decir, en la organización por innovar, o bien nada más es un cambio,
digámoslo así, que impactan la organización. ¿Por qué? Porque yo difícilmente concibo que Nissan no esté innovando, ¿no? Porque es puntero No, en temas automotrices, ¿no? Entonces, así como que me quedó cierta duda, porque siempre que yo leo algo, tanto como de aterrizarlo y analizarlo en el contexto de la vida diaria, ¿no? Y entonces ahí me brincó esa duda, y es justo va en ese sentido, y quisiera que me ayudaras a entender, ¿no? Esta diferencia entre lo uno y lo otro. Eso es referente a mi duda. La otra, la observación es que justo en, en la, en la plataforma donde se va a hacer una diferenciación en un cuadro, viene repetido innovación y en uno debería ser una columna, debería ser innovación, y en otro tendría que ver referente a estos cambios de la organización. ¿en qué Sin tema es eso, embargo, perdón? en el tema de innovación organizacional, Ah, ok. específicamente es La unidad 2. de la unidad 2 específicamente es en la, digamos, en la página 4 por así decirlo, la diapositiva 4 donde viene esta tabla y viene repetido el título innovación organizacional y debería ser una diferencia entre organización y cambio, ¿no? Bueno, en ese Es sentido quería correcto. ver si Sí, si me no, no pudieses tienes, tú apoyar. tienes toda la razón de la tabla. Es un error ahí. Es correcto. Es cambio organizacional y innovación organizacional. Qué bueno que me lo comentas para poderlo reportar. Tema 45. Ok. Bueno, perdón, nada más. Escucho a Joel y me regreso porque creo que los comentarios van conectados un poquito a lo que hablaba Ricardo de la innovación en marketing. Joel, te escucho. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Buenas noches. Sí, muchas gracias, José. Y también sí iba un poquito a la parte que mencionaba Ricardo. En mi último trabajo, bueno, llevamos a cabo la implementación del área de marketing. En la empresa no llevábamos nada de eso. Yo no soy mercadólogo, no me enfoqué nunca a eso en mis estudios, pero era una parte muy importante para lo que yo llevaba. Entonces, hicimos el área, mi área se llamaba Mejora Continua y Servicio al Cliente. Y en este caso, lo que empezamos a implementar ahí fue el área precisamente de lo de marketing, pero eso era lo que queríamos expandir nosotros en el área, ¿no? Y mi jefe era la implementación que quería hacer, que nos decía, oye, es que marketing no es nada más los comerciales, no es nada más la publicidad. Y ahí es donde ya como que entiendes un poquito más esa parte y te das cuenta que no nada más es publicidad. Nosotros empezamos a manejar toda la parte de lo que era los detractores, los neutros, la parte de lo que eran los positivos, o sea, empiezas a ver infinidad de cosas que no te das cuenta y tú, pues, como que todos tenemos esa idea de que nada más son los comerciales y la publicidad. Y ya cuando me tocó llevar a mí esa gerencia, pues ya me di cuenta yo también de lo mismo, ¿no? Y yo no era mercadólogo, de hecho, mi equipo de trabajo, yo tenía mercadólogos en mi equipo de trabajo que ellos ya traían un poco más esa noción, ¿no? Y ellos ya me explicaban un poco más, me decían, es esto, y ya luego después de ahí hay algo ahora que se conoce en las redes sociales como el posicionamiento SEO, y es una infinidad de datos que empiezas a ver y de ahí nosotros sacábamos pues muchísimas métricas, y esas métricas nos permitían saber dónde era el mejor impacto que nosotros teníamos. Entonces, únicamente esa era mi aportación, nada más decir Sí, eso, que sí, precisamente el marketing no va enfocado nada más a la publicidad, sino son una infinidad de datos que hay detrás de todo un trabajo que se hace y que no nada más es como el comercial que vemos, sino hay muchísimas actividades bueno, que se llevan a cabo y que al final de cuentas, pues sí recaen en el incremento de lo que son en este caso las ventas, ¿no? es correcto. Ese es el objetivo último, pero bueno, lo que busca el marketing es lograrlo a través del intercambio de valor. ¿Por qué le llamamos intercambio de valor? Porque la organización va a crear valor para el cliente para poder recibir valor del cliente, ¿no? O sea, al Así final de es, cuentas queremos el dinero del cliente, pero el cliente no nos va a subir nada más porque sí. así es. Y ya va más allá solo de ese intercambio. En realidad hoy en día va más a la generación de relaciones de largo plazo. Excelente Sí. tu comentario, Joel. Muchísimas gracias. Incluso Luis Eduardo comenta aquí en el chat.
hay que entender los momentos del marketing. Actualmente estamos en el marketing 6.0. Y también es cierto, la perspectiva que tiene Ricardo, que para muchas empresas todavía el marketing sigue siendo marketing 1.0, es decir, marketing enfocado en el vender, ¿no? En el producto. Pero sí, es un proceso evolutivo que ha tenido el marketing y de crecimiento que ha tenido el marketing. Y bueno, en ese sentido, el marketing requiere innovar porque vive en un mundo competitivo, ¿no? Esa es la realidad, Ricardo. Y respecto a lo que nos comentaba, o más bien preguntaba Néstor, esta distinción entre el cambio por cambio, por modificación, y el cambio por innovación, porque al final de cuentas es también muy cierto que van de la mano, se confunden mucho, ¿no? Sin embargo, sí son distintos, ¿no? O sea, sí es importante entender que no todo cambio implica innovación, aunque toda innovación implica un cambio. O sea, esa es la realidad. El cambio es cualquier modificación que tenemos, ¿no? Cualquier transformación o cualquier adaptación que hacemos, pero no todas esas adaptaciones, todas esas modificaciones implican necesariamente la aportación de valor o el introducir una forma nueva, algo que es precisamente, como dice la palabra, innovador, ¿no? Ahí es donde reside realmente la distinción. La innovación lo que busca son novedades útiles, lo que busca es generar un incremento en el valor, en el beneficio, y que a veces ese incremento puede ser gradual, ojo, o sea, ese incremento puede ser, decíamos la clase pasada, tampoco tiene que ser un incremento que sea disruptivo y radical, ¿no? A veces esas pequeñas mejoras son parte del proceso de innovación que van construyendo en el largo plazo una gran mejora, ¿no? Pero esa es la distinción. José, Dime, Ricardo. en ese punto me estuve metiendo un poquito y Sí, el mismo contenido lo maneja. Como es tan eh, abstracto la definición de innovación y sí. difícil de aterrizar, pues alguien, no me acuerdo ahorita el autor, metió la teoría de sistemas. Entonces, pues Ujú. yo lo pongo como tal. La innovación es la sistematización de la transformación para lograr beneficios. Es una perspectiva que empata, es correcto. Sí, Sí, o sea, porque vas a transformar sistemáticamente, no vamos a hablar de mejora, estaríamos hablando de pequeños cambios que pues no han, bueno, al menos para mí, debes de transformar las cosas tal cual en un ámbito totalmente diferente. Y hablando de el tema que hablamos la vez pasada, los microprocesadores. Un microprocesador de una gama a otra, otra versión, ya no es el mismo, ¿eh? sí, Ya cambió claro. totalmente. O sea, cambió Sí, totalmente por sus características, por las conexiones y la tecnología con el almacenamiento, que si la cámara, todo lleva a un ámbito de transformación. Y las así cámaras, es. como tú lo dijiste, van transformándose. Ya no es la misma cámara. Sí, De ahí sí, se sí. basa, dices, pues sí, yo tengo un equipo de gama alta, o sea, con características de gama alta, pero es gama media. Lo único que no tiene es una cámara de gama alta. Todo lo demás es gama alta. Y yo estoy Sí, fascinado. Y ya la versión 8 dices tú, ya es otra cosa, ¿no? es Ya es otro correcto. procesador, tiene velocidad de interacción en el almacenamiento de otra tecnología, o sea, cambió, transformó, pero de una forma impresionante. Dices, bueno, pues yo me quedo con el mío, todavía sirve. Así es, así es. Muy correcto. Gracias, Ricardo. Gracias, Néstor. No sé si con eso queda un poquito más organizada la idea, Néstor. Le damos Sí, más muchas claridad. gracias. No, al contrario, gracias a ti por tus dudas, tus preguntas, y gracias a todos por sus participaciones, Joel, Néstor y Ricardo. Muchísimas gracias porque eso hace que sea más enriquecedor este momento, ¿no? Estos espacios. Bueno, regresando un poquito a la parte de la planeación, no sé si alguien más tenga alguna otra duda, algún otro comentario antes de que avancemos en la presentación o en los contenidos de la unidad 2 que ya mencionamos la sesión pasada. Que alguien se haya quedado con algo que no le haya quedado claro o algo así. No,
Excelente, gracias a Quetzali. Bueno, ¿por qué lo menciono? Porque recordemos que además de la Todo evaluación, bien. gracias Quetzali, además de la evaluación se nos viene el foro de esta unidad 2 que, como decíamos hace ratito, va a estar disponible 11, 12 y 13 de este mes, que es sábado, domingo y lunes. ¿Cuál es el propósito del foro? Y es algo que quiero hacer mucho énfasis. Estos foros colaborativos los creamos con la intención de poder generar aprendizaje colaborativo. En las instituciones presenciales, el aprendizaje colaborativo se genera de manera natural cuando estamos en el pasillo platicando alguna experiencia, algún tema, cuando estamos discutiendo en el salón, un poquito como lo estábamos haciendo ahorita con Ricardo, con Néstor y con Joel. Eso es aprendizaje colaborativo. Estamos compartiendo nuestras perspectivas, lo que hemos encontrado de información, nuestra ideología, etcétera. Esto en la modalidad digital luego no es tan fácil de generar. Por eso se crean estos foros colaborativos, con la intención de generar esa interacción, ese diálogo. En este caso, el foro es un foro que se llama Innovar o Resistir. ¿Qué harías en el lugar de la empresa? Y lo que pide es que ustedes puedan reflexionar a partir de su propia experiencia, de lo que ustedes han aprendido, de su propia perspectiva. ¿Cómo es que las empresas nacionales o internacionales tienen el dilema de mantenerse actualizadas, realmente, de ser innovadoras ante tanta tecnología, ante tanta competitividad, ante tanto modelo de negocios y lo más importante, ante tanto cambio por los consumidores? La sociedad está cambiando de manera radical día a día. Cada día somos muchos más los que estamos siendo diferentes y esto genera esa necesidad de las empresas de mantenerse al día, ¿sale? Ojo, la intención es que ustedes compartan en este foro una reflexión personal sintética y fundamentada. ¿Por qué digo sintética? Porque recuerden que se nos establece que la aportación debe de realizarse entre 250 y 350 palabras, es decir, no podemos extendernos tanto. Y fundamentada porque tiene que tener un soporte teórico, conceptual, algún dato, algún concepto, alguna idea que esté respaldada con alguna fuente externa. No está pidiendo que contesten un cuestionario. En las indicaciones se comparten preguntas detonadoras para que nos puedan ayudar a generar y orientar esa reflexión, para que no estemos de, ay, ¿por dónde empiezo? ¿De qué voy a hablar? ¿Qué puedo decir? Ah, bueno, tengo dos preguntas detonadoras que me ayudan a pensar, ah, bueno, por aquí, por este lado, le puedo empezar a dar forma a mi reflexión. Pero tengan mucho cuidado porque no es un cuestionario, ¿sale? Esto es algo que, bueno, les puede llegar a afectar su calificación. Que decíamos, entonces, la intención es que en este foro, Innovar o Resistir, puedan ustedes hacer su aportación inicial entre 250 y 350 palabras, sintético, fundamentado, atendiendo a la indicación de reflexionar de manera personal, compartiendo experiencias, hallazgos, fuentes externas, etcétera, para colaborar con el grupo. La recomendación es que esta aportación la hagan el día 11, el día que abre el foro. ¿Por qué? Porque así tenemos más oportunidad de interactuar, de brindarle espacio a nuestros compañeros para que puedan participar. ¿Por qué? Porque al ser un diálogo, pues perdón, al ser un foro, lo que buscamos es generar diálogo, generar comunicación entre ustedes. Entonces, además de la aportación inicial, se les pide que ustedes puedan regresar al foro e interactuar con sus compañeros, es decir, responder a sus aportaciones. Por lo menos les pedimos que participen con 3 de sus compañeros y de preferencia que sean 3 que tengan pocas participaciones o ninguna participación en el momento en el que ustedes entren al foro de la segunda ocasión. Primero entro, hago mi aportación y luego entro y busco quienes aportaron y leo su aportación y les comento, contribuyo a esos compañeros. Puede ser incluso para refutar, puede ser incluso para fortalecer la idea, puede ser incluso para aportar más datos o más información. La idea es construir el conocimiento juntos.
Es muy importante que cuiden cómo hagan esas interacciones y que aprovechen el tiempo, porque luego ya también hay ocasiones en que algunos compañeros entran el último día, en el último minuto y suben todo. Eso no fomenta el diálogo, eso no fomenta la interacción, que es el propósito del foro. Tengamos mucho cuidado. Ya se los comentaba yo la sesión pasada, estas actividades son las únicas actividades que no se pueden hacer de manera extemporánea, porque abrimos esa ventanita con la intención de que dialoguen entre ustedes. No de que me meta, pegue mi aportación y ya está, sino de que realmente haya interacción, haya compromiso de compartir, de construir en conjunto. Cuiden que sus interacciones, que los comentarios a sus compañeros, de no tener ese diálogo, de no tener esa coherencia comunicativa, que realmente den muestra de que están contribuyendo a lo que dijo su compañero o aportando a lo que dijo su compañero. Porque si solo entran y pegan aportaciones que no tienen relación, que no demuestran comunicación fluida, pues les va a afectar también en la parte del diálogo, ¿no? Y bueno, la parte de la fundamentación es muy importante también en este nivel de maestría porque nuestros argumentos tienen que tener respaldo. Dicen por ahí, profe, ¿puedo poner referencias? Pues sería lo mínimo indispensable. Poner referencias de alguna fuente, de algún libro, de algún documento. Lo ideal es citar. Citar un dato, citar un concepto, citar algo en específico con una referencia, ¿no? Recuerden que en el modelo APA, todas las citas que utilizamos dentro del texto tienen que tener su referencia al final del texto. ¿Qué se va a calificar? Son 4 elementos, los primeros 2 valen 30 cada uno, los últimos 2 valen 20 cada uno. Entonces, el primero es la participación, es su aportación, es su primera contribución, que sea realmente una reflexión integral, crítica, que proponga esa aportación y que esté bien redactada, que no tenga falta de ortografía y que tenga un sustento, un fundamento. La segunda, perdón, que esté bien redactada y que no tenga falta de ortografía. El segundo elemento es la fundamentación, que es el soporte y la base sólida que le den a su argumento. El tercer elemento son las intervenciones, les decía ya por lo menos 3 intervenciones con sus compañeros. Y el cuarto elemento, que es el diálogo y la comunicación. Aquí la recomendación es que busquemos que sea un diálogo franco, un diálogo fraternal, que saludemos a nuestros compañeros por su nombre. Hola Ana, qué padre está tu contribución. Respecto a lo que opinas de que las paredes blancas permiten reflejar la luz, me parece una aportación fenomenal, tienes toda la razón. Fulanito de tal decía que la luz blanca, es decir, genero contribuyendo a lo que dijo la otra persona, saludo a la otra persona directamente por su nombre y me despido por su nombre. Generamos armonía, generamos calidez en este medio horroroso y frío. Esa es la parte de diálogo y comunicación y vale 20%. Sobre la parte del foro, no sé si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta, o si sirve lo que les comento para poderle dar una mejor idea a su aportación. Recuerden, aprovechen el tiempo, tengan su aportación, el primer día que abre, coloquen su aportación y luego regresan en la tarde o regresan al día siguiente temprano y luego regresan otra vez en la tarde a revisar incluso revisen qué les están comentando a ustedes, ¿no? A lo mejor yo puse mi aportación y regreso y ya Elizabeth me puso ahí un comentario que no me parece que sea correcto y entonces la corrijo o al contrario, me parece que está realmente complementando, pues se lo agradezco, ¿no? O sea, generemos realmente ese diálogo, ese aprendizaje colaborativo, como estuviéramos en el pasillo o en la sala tomándonos un café y poniendo nuestros puntos de vista. ¿Sale? ¿Qué viene después? Después viene la unidad 3, que es la que me gustaría que mencionáramos, revisáramos ahorita los documentos o los contenidos, perdón. Esta unidad 3 está enfocada en la cultura de la innovación. Partimos primero de entender qué es cultura organizacional y cómo se crea una cultura de innovación. En la segunda parte identificamos algunos factores que son clave en la conformación de culturas de innovación. La tercera vemos cómo se generan proyectos o programas de estímulos y cómo existen obstáculos naturales en las organizaciones. El primero de los obstáculos para crear una cultura de innovación es el trabajador. Los seres humanos no nos gustan los cambios. Entonces, crear una cultura nueva implica cambios. Y hay una resistencia, una resiliencia, perdón, una resistencia natural en el ser humano al cambio, ¿no? Pero también somos resilientes y al final de cuentas
los cambios se logran, ¿no? Y bueno, en la última sección vamos a hablar un poquito de la creación de las culturas innovadoras en México, como parte de de esta cultura mexicana que repercute en las culturas organizacionales. Esta tercera unidad va a ser evaluada 15 y 16 de julio. Justo nosotros nos vamos a ver el día 15, para ver si tienen, perdón, el día 14, para ver si tienen alguna duda, alguna inquietud sobre los temas de la unidad 3, para que puedan ustedes atender realmente a su evaluación sin ningún problema, ¿sale? Entonces, si me lo permiten, antes de continuar, vamos a pasar rápidamente aquí a los contenidos del curso. Vamos a platicar un poquito sobre esta unidad 3. Vamos a ver la estructura de la información para que ustedes después la puedan revisar con calma, como siempre, con pluma y lápiz para que hagan sus propios apuntes, sus propias notas, ¿sale? Nuevamente, al inicio de cada unidad, y lo vuelvo a hacer hoy, revisen por favor las competencias específicas. Recuerden que estas competencias específicas son los objetivos que buscamos que ustedes alcancen y el cual utilizan los diseñadores de contenido para seleccionar el material, para poner la información y para determinar cómo poner la información. La idea es que esto que ustedes van a trabajar logre esto. Por lo tanto, para ustedes esto se deben de volver las motivaciones, ¿no? El motivo, la razón de ser de abordar esos temas. El primero de los temas, decíamos, cultura organizacional, parte de identificar qué es cultura. Y este es un tema bien interesante cuando lo empezamos a estudiar, porque tendemos o tendíamos, cada vez menos, gracias a Dios, a pensar en el concepto de cultura como algo que generaba distinción en la sociedad. O eras culto o eras inculto. Y si eres inculto es peyorativo, ¿no? Ay, es que ese es un inculto, ¿no? Lo utilizábamos incluso de manera ofensiva. Hoy en día sabemos que esto es incorrecto. La cultura viene del concepto de cultivo y viene de la idea del cultivo porque es algo que procuramos, es algo que distingue y es algo que buscamos que crezca y se reproduzca. En ese sentido, la cultura la definimos como todos esos rasgos, esas características, esos conocimientos, tradiciones, costumbres, formas de vida que nos distinguen a unos grupos de otros. Pero eso vuelve bien interesante el concepto de cultura. Primero, porque no puede existir el concepto de inculto, es decir, nadie carece de cultura, porque todos pertenecemos a grupos sociales distintos. Y segundo, porque nos vuelve a todos unidos, porque los grupos culturales a los que pertenecemos son transversales y de diferentes rasgos. Muchos de aquí serán mexiquenses, pero casi todos somos mexicanos y son dos niveles, entre comillas, niveles culturales que no desempatan, pero que sí nos distinguen, ¿no? Y a pesar de eso, pues todos somos parte de una cultura humana, o deberíamos de ser a veces un poco menos humana de lo que quisiéramos, pero la idea es que la humanidad sea lo que prevalezca, ¿no? En nosotros. Y así podemos ir nosotros abarcándolo o aproximándonos a diferentes escalas, que en realidad no son escalas, y poder ir distinguiendo los grupos culturales a los que pertenecemos, ¿no? Que son precisamente esos pequeños grupos sociales que nos unen como como seres sociales, ¿no? Que es lo que realmente somos. Entonces, bueno, en ese sentido, lo que decía, la palabra de inculto, pues no puede existir, es incorrecta porque todos tienen una cultura. ¿Qué es lo que ocurre? Que nuestras culturas son distintas y que entonces utilizamos esas distinciones porque somos bien racistas para ser despectivos unos con otros. Pero bueno, la idea es que gracias a Dios hemos estado aprendiendo que pues no tiene sentido, ¿no? Y hemos estado, pues sí, ¿por qué no? Evolucionando, mejorando como humanidad, entendiendo que, bueno, pues los factores culturales nos distinguen, nos hacen únicos y eso es importante, ¿no? Y bueno, pues de ahí distinguimos nosotros estos elementos. Ahora bien, llevado esto a las organizaciones, pues curiosamente, ¿no? Las organizaciones son grupos de personas. Estas personas tienen elementos, rasgos que los hacen únicos y que en conjunto hacen a una organización en esta simbiosis de creencias, de ideologías, en organizaciones únicas, por lo tanto, crea la cultura organizacional, la cultura que cada grupo de personas va a forjar a partir de esa amalgama que se genera de lo que se cree, de lo que se permite, de lo que se vive, de lo que de la forma de existir, ¿no?
Y bueno, ese es a donde llevamos realmente aquí con el material que nos comparten los diseñadores de contenido, a entender el proceso de crear las culturas organizacionales o de que exista una cultura organizacional. Porque curiosamente, las empresas pueden tratar de influir en la cultura organizacional, pero no pueden no tener una cultura organizacional. Entonces, incluso aunque las empresas conscientemente no quieran influir en la cultura organizacional se va a gestar, ¿no? Por esta simbiosis que ocurre con los personas que forman parte de ella. Ahora bien, cuando nosotros conectamos la ideología de la cultura organizacional con la base de la innovación o la necesidad de la innovación, como un elemento que sea parte de este proceso cultural, creamos o podemos distinguir lo que se conoce como la cultura de innovación, la cultura de innovación organizacional, enfocada en precisamente, perdón, sé si se abrió tu micrófono, no sé si querías comentar algo o fue sin querer. No, sí, No fue te sin querer. preocupes, no te preocupes, nada más para que estés consciente de que estaba abierto. No vayas a empezar a quejarte del maestro y así. Pero bueno, que ya me ha pasado, no conmigo, ¿verdad? Pero con otros maestros. En fin, bueno, estábamos entonces mencionando que, bueno, aquí la idea de los diseñadores de contenido es que lleguemos a entender esa parte, cómo la cultura de innovación se crea, qué es precisamente y cómo se crea en el concepto de las organizaciones, ¿sale? Y bueno, pues realmente la idea es precisamente reconocer, pues, el impacto que va a tener esta visión de la innovación, que ya hemos estado hablando en 2 unidades, ahora a nivel organizacional, a nivel de la forma de ser de esta estructura social, en la cual vamos a forjar nuestras empresas o nuestras, pues sí, organizaciones, valga la rebusnancia. Y bueno, aquí también vamos a ver ay, algunos elementos importantes que distinguen a las culturas que son innovadoras, es decir, a las culturas que logran realmente distinguirse como culturas organizacionales innovadoras, que tienen mucho que ver con los elementos que distinguen a las personas innovadoras, ¿no? Pero a nivel grupo. La segunda sección vamos a ver los factores clave que forman parte de la cultura organizacional. Vamos a reconocer a través del material que nos comparten los diseñadores de contenido los elementos que distinguen esta visión innovadora dentro de las organizaciones, pero más importante, las repercusiones que genera y que hacen que sea importante crear culturas organizacionales. Es un poquito la parte como fundamental. A partir, evidentemente, de reconocer que se gesta en los humanos, se gesta en los individuos, ¿no? No como organización, sino para que repercuta como organización, tiene que gestarse en los individuos y entonces vemos cómo las acciones se enfocan a los individuos para lograr los impactos en la organización. La tercera sección habla de la parte de reflexionar sobre los estímulos, es decir, sobre las acciones que puede generar la organización para fomentar el crecimiento de una cultura innovadora y los obstáculos que se generan también en las decisiones y en los procesos que limitan de alguna manera luego la capacidad de innovar. Aquí, bueno, es muy importante el reconocer que al final de cuentas la motivación es intrínseca, ¿no? Lo hemos analizado cuando hablamos de recursos humanos. Nadie puede motivarnos a hacer nada. La gente puede ponernos incentivos para que tomemos la decisión de hacer algo, pero no siempre esos incentivos van a funcionar igual, ¿no? O sea, a lo mejor a mí me interesa el dinero, a lo mejor a mí lo que me interesa es el tiempo libre, a lo mejor lo que a mí me interesa es el reconocimiento. Entonces, el generar esos incentivos, en este caso, enfocados a generar una cultura innovadora, pues tienen que estar basados en las necesidades de los propios individuos, ¿no? Y en los obstáculos y en las barreras que existen que condicionan y limitan la posibilidad de que los individuos se vuelvan entes o agentes innovadores. Y que curiosamente, pues muchas veces esas barreras provienen de los mismos individuos, ¿no? De las mismas costumbres, de las mismas tradiciones, de las formas antiguas de hacer las cosas que limitaban la capacidad de innovación y que se generan muchas veces
por las malas estructuras para permitir la innovación. Una frase muy común entre los empresarios y en las empresas es que no hay peor tonto que aquel tonto que tiene iniciativa, ¿no? Es decir, el que tomen decisiones que repercutan en la organización es peligroso para la organización. Y por eso muchas empresas prefieren crear barreras, restringir la capacidad de decisión, quitarle el poder a los trabajadores, limitarlos a su campo de acción para evitar riesgos, ¿no? Pero eso a la vez pues se convierte en una tapadera que va a limitar la capacidad de innovación. ¿Por qué no propones mejoras? No, pues porque siempre me hacen caras, o me ponen a trabajar más, o no porque no me escuchan, ¿no? Entonces, es una cadenita de vicios, ¿no? Que se genera en la organización, pero que se generan precisamente por malos diseños o por malas previsiones. Es decir, tiene que haber dentro de la organización estos programas que permitan de alguna manera generar innovación sin riesgo o reduciendo el riesgo de impactos negativos, ¿no? O reduciendo la posibilidad de que los peores tontos tomen decisiones, ¿no? Bueno, pero es una frase horrible, pero bueno, plantea la idea que lo que queremos que se lleven en este segmento. Y bueno, pues en este reflexionar, pues parte importante, les decía yo, es para que los incentivos funcionen, que es lo que van a ver ustedes aquí en el material, es que hay que conocer a los trabajadores y saber qué es lo que va a funcionar como incentivo para el trabajador. Les decía yo, hay gente que le interesa el dinero, hay gente que le interesa el tiempo libre, hay gente que le interesa el ser partícipe, hay gente que le interesa el ser antagonista. Es decir, si nosotros realmente reconocemos a nuestros individuos, podemos construir realmente programas de incentivos que van a repercutir en motivación, ¿no? Y esa es como la parte importante. Y a partir también de conocer y reconocer las limitaciones o los obstáculos, las barreras, lo que frena que los individuos puedan realmente intentar generar innovación, ¿no? O atreverse más bien a generar innovación. Y bueno, eso es un poquito lo que vamos a ver aquí, las condicionantes más comunes, los elementos que bloquean, etcétera. Es un reto, es un reto porque al final de cuentas pues representa un riesgo para las organizaciones, ¿no? Y es algo que tenemos que tener en claro, pero que bueno, bien trabajado, bien hecho, pues va a representar muchos más beneficios que riesgos o problemas, ¿no? Y bueno, el último punto hablamos un poquito de la cultura de innovación en México, cómo crear y desarrollar un modelo muy simplificado para poder reproducir realmente en una perspectiva de querer lograr organizaciones con una cultura organizacional innovadora, ¿no? Es un poquito el material que van a encontrar aquí, la propuesta de qué debe de haber y cómo debe de funcionar y cómo se debe de replicar a nivel ya sociedad, ¿no? O sea, no solo organización, porque a final de cuentas, pues lo que generamos en los individuos repercute en las organizaciones, que va a repercutir en la sociedad misma, ¿no? Y es un poquito lo que van a ustedes a poder reconocer en esta última sección, ¿sale? Bueno, en términos muy, muy generales, es un poquito la estructura de este curso, la estructura de estos contenidos. No sé si alguien tenga alguna duda, alguna pregunta, quiera que regresemos a algún punto en específico o ahorita fue mucho y quieren tiempo más bien para poderlo revisar con calma. Ustedes me dirán. Pues hay que analizarlo, ¿no? Hay que Claro, trabajar, leerlo, consultar las referencias bibliográficas que son muy buenas, los sí. artículos, las referencias, los videos, todo eso, y aterrizar esa parte. Sí, 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 es correcto, esa es la idea. Pero bueno, yo lo que quería era como plantear el esquema de cómo están los contenidos, la información que se va a abordar, para que ustedes tengan la oportunidad también de revisarlo con más calma y podamos vernos nosotros, como decíamos hace ratito, voy a regresarme a la presentación, podamos vernos justo un día antes del examen, que es el martes 14, para ver si tienen alguna duda, hay algún tema que no les quedó claro. Digo, ustedes lo pueden manifestar y lo pueden compartir en cualquier momento. Recuerden que todas sus dudas me las pueden mandar por mensajero de manera inmediata, por correo electrónico, por los chats, por el foro. Sí tenemos muchos canales de comunicación,
Pero bueno, tenemos también esta ventana, estos espacios de interacción, en donde podemos profundizar con más calma cualquier inquietud, duda o cuestión que ustedes quieran que trabajemos, ¿sale? Y pues la idea es que pueda ser antes precisamente de la evaluación para que ustedes lleguen al 100 a la evaluación, ¿sale? Bueno, ¿alguna duda o pregunta hasta aquí de estos temas? De lo que hemos platicado, de los contenidos y de los pendientes. No, ninguno, ¿Todo bien? muchas gracias. Ok, antes de cerrar la sesión, me gustaría presentar, por la cuestión de tiempos, las indicaciones de la actividad integradora. Esta actividad integradora lo que busca es que ustedes puedan observar a través de dos organizaciones, una que sea de alguna manera cercana a ustedes, una en la que ustedes puedan tener acceso, o bueno, en última instancia, puedan encontrar información, y una asignada por su servidor, que tiene un contexto, en teoría, esperemos más grande, pero que ustedes puedan observar estas dos organizaciones, identificar los conceptos que estamos viendo de la innovación organizacional, la cultura de innovación, qué favorece y qué no favorece la cultura de innovación dentro de las organizaciones. ¿Qué es en sí lo que se está solicitando? Primero, determinar o escoger una organización. Lo ideal es que sea una organización cercana a ustedes, puede ser donde ustedes trabajan, puede ser una empresa de algún amigo, puede ser una empresa en su colonia, o incluso, bueno, pues una empresa pública que tenga ustedes acceso a información a través de Internet. Después también se les va a asignar en el transcurso de esta semana una empresa, por mi parte, yo les voy a determinar una organización con la cual van ustedes a comparar. Esta es la que ustedes escogieron. Eh, la asignación será en el transcurso de semana porque todavía hay ajustes en la lista de estudiantes, entonces estoy esperando que terminen de hacer modificaciones para poder ya hacer la asignación definitiva. ¿Qué van a tener que hacer con estas dos empresas? Primero, una presentación de la empresa, una descripción general muy breve de qué es la empresa, dónde se ubica, a qué se dedica, de qué tamaño es, qué vende, cómo opera, etcétera, ¿no? Incluso podríamos estar reflexionando un poquito quiénes toman las decisiones, es decir, la alta dirección de la organización. Después van a construir con la investigación que ustedes hagan una pequeña matriz en donde van a poner la información de las dos empresas. ¿Qué información? Pues qué tipo de innovación observan ustedes, si hacen innovación del tipo A, del tipo B o del tipo C, es decir, lo que vimos en la segunda unidad. ¿Qué factores de la cultura de innovación observan en la organización? ¿Qué les lleva a determinar que sí existe una cultura de innovación? ¿Cuáles son los estímulos que tiene la empresa? ¿De qué manera promueve la misma organización que se genere innovación? Y también qué obstáculos o qué limitantes, qué barreras tiene la propia organización que limitan, por otro lado, el que siga siendo innovadora o sea más innovadora. ¿Qué impacto tiene la innovación para la organización? Si es algo fundamental que le ha permitido crecer o es algo que le ha permitido mejorar en el mercado o que le ha permitido ser más eficiente, reducir costos, etcétera. Entonces, con eso van ustedes a plantear cuál es realmente la situación de la innovación de esta empresa, de las dos empresas. Después van a hacer un análisis con toda esta información para determinar en qué nivel de cultura de innovación se encuentra la organización. Si está incipiente o muy escueto, si está en desarrollo, si ya está consolidado, si ya es una empresa netamente innovadora, etcétera. Claro, esto lo van a justificar, van a explicar con sus propios argumentos por qué creen que se encuentra la empresa A y la empresa B en estos niveles que ustedes han terminado. Y a partir de lo que pusieron en la tablita y a partir de ese nivel de identificación de cultura innovadora, van a hacer un análisis comparativo, una interpretación de similitudes y diferencias que encuentran en la organización. ¿Qué cosa podría aprender una empresa de la otra? ¿Cómo se contrastan? ¿Sale? Hasta aquí es el proceso realmente de analizar a las organizaciones y de poder aprender de manera breve a partir de la experiencia de lo que las empresas son y hacen. Después, la parte final de esta actividad, lo que busca es que ustedes compartan ahora esa experiencia y propongan
¿Qué podemos implementar en el mercado mexicano, en el país, para generar una cultura innovadora más eficiente, una mejor cultura de innovación, para fomentar la innovación en nuestro país, a partir de lo que observaron en las organizaciones? ¿Sale? No sé si alguien tenga alguna duda sobre la actividad integradora, las actividades que vamos a realizar. Digo, lo vamos a estar trabajando todavía las próximas semanas, lo vamos a estar puliendo más, sobre todo la próxima semana que ya tengan ustedes su empresa asignada, pero bueno, en términos generales quería empezar a presentarlo porque pues, la verdad, como están viendo, se nos está yendo rapidísimo el mes, ¿no? Entonces, no sé si alguien quiera comentar algo o aportar algo o preguntar algo respecto a la actividad. Todo claro como el agua del río Lerma. Perfecto. Dice, y después de un aguacero, para que esté bien claro. Ok, bueno, pues entonces no quiero entretenerlos más, nada más les recuerdo nuevamente, su examen empieza ya en un par de horas y va a estar abierto todo el día 8 y todo el día 9, 10 reactivos de opción múltiple, 25 minutos para contestar los 10 reactivos. 10 reactivos que se asignan de un banco que está basado en los contenidos de la unidad 2. Después que viene el foro, sábado, domingo y lunes vamos a trabajar en este foro colaborativo, vamos a platicar mucho, vamos a interactuar mucho, vamos a compartir con nuestros compañeros. Recuerden que en este nivel es muy importante que nuestros argumentos estén bien fundamentados, tengan un soporte sólido, que estén bien redactados, etcétera. Y después nos vemos el 14 para ver si tienen alguna duda, alguna pregunta para su evaluación de la tercera unidad que empieza el día 15. ¿Sale, vale? Tengan presentes estas fechas, por favor. Recuerden que cualquier retraso genera penalización en la evaluación y no queremos que nos vaya mal en las calificaciones. Digo, sé que a nadie le importa la calificación porque todos estamos aquí por aprender, pero luego se siente medio gachito que salga baja la calificación aunque esté aprendido. Entonces tratemos de que también la calificación quede bien y que no sea por lo menos porque se me fue o porque no participé a tiempo. Administremos eficientemente nuestro tiempo, ¿sale? Bueno, pues estas reuniones tienen la intención de poder atenderlos, de poder aclarar sus dudas, sus inquietudes, así que pongo el balón de su lado y díganme en qué les puedo apoyar. Después de toda esta hora de mí planteando todo, ahora díganme ustedes para qué soy bueno, chicos, qué dudas tienen, qué preguntas, y creo que no, dice Elizabeth. Yo sí tengo una. Adelante, por favor. Es que ahorita con lo del foro, pues se me prendió el foco ¿Sí? y compartir una experiencia que tuve con el ámbito de consultoría, con una empresa que aún está activa. Y la verdad es que tiene mucho que transformarse. Respecto a la plataforma, o sea, al respaldo que solicitas, Ok. manifiestas que debe estar sustentado en un ámbito, pues, académico, en algún artículo. Lo que yo tengo es mi experiencia como tal, haber vivido esa situación. También se cita. Ok, es que estaba buscando algo muy interesante, pero no lo encuentro. Ok. Yo calculé las capacidades que tienen de la capacidad instalada que tienen en ocio Sí. y productiva. Y si se los cuento, se espantan. Tienen el 18% de capacidad útil, lo demás era puro ocio. Entonces, eso ya Bienvenido a dice México. Yo lo que platiqué con el director general es, oye, oye, todos los tienes aquí, a tu gente, pues haciéndose patos, ¿no? Y esa vez contraté a una psicóloga clínica que hizo un diagnóstico a nivel de clima laboral y pues se armó una guerra ahí horrible. Pero ese sustento no lo tengo, pero fue algo muy, muy bonito porque al final el dueño se dio cuenta de pues, que mucha gente lo estaba traicionando y hablaban Sí, muy feo de él. En ese sí, también. caso, porque es una situación personal de mi experiencia y viva, ¿cómo cómo lo cito? ¿Cómo lo transformo? Bueno, ¿Cómo le digo? a ver, hay elementos ahí que se pueden respaldar con un concepto, ¿no? O con Ah, ok. un argumento que eso podría citarlo.
Parte de tu experiencia también la puedes citar. Por ejemplo, si generaste un producto, pues tú puedes mencionar ese producto como una cita. Ok. Pero también puedes, ¿cómo se diría? Complementar esa experiencia con algo más que le dé también soporte desde antes y hasta el después de presentar la experiencia, ¿no? O sea, la base de que te llevó a pensar y aplicar eso que viviste en la organización y luego lo que generó después como respaldado por algún elemento teórico. Digo, ahí está pensando nada más así de manera absurda, pues lo puedes sustentar con estudios que se han hecho por la OSD de la improductividad que somos en México, ¿no? O sea, somos uno de los países que más horas trabajamos, pero Y menos más, producimos. así es. Entonces, pues ahí, Estamos o sea, hora bueno, pompa. yo me lo sabía con palabras más feas, pero sí. Este, pero sí, o sea, eso te puede servir como apoyo, ¿no? Sabes, tu experiencia y así que, apoyado o respaldado por X o Y investigación, ¿no? Ok, muy bien. Sí, Sí, está bien. Para excelente. sustentarlo mejor. Sí, exacto, ese es el punto, darle mayor Perfecto. sustento y que no sea nada más mi creencia, ¿no? Digo, la experiencia es muy enriquecedora, pero si la sustentamos o le damos un mayor apoyo, pues se vuelve mucho más valiosa, ¿no? Sí, qué bueno que me dices eso porque yo no tenía ese dato, que somos de los más improductivos a Sí, nivel mundial. lleva varios años la OSD reiterando, digo, no te voy a decir que el más, pero sí de los que más, de hecho, es uno de los argumentos más Mencionados. más mencionados, gracias. Uno de los argumentos más mencionados para toda esta corriente que hay ahora para pelear la reducción de horas laborales. Claro, Pero no dice que somos improductivos, Ricardo. Lo que dice es que producimos menos en mayor tiempo. Es pues, correcto. bueno, somos ineficientes entonces. Ándale, exacto. En el manejo del tiempo, por lo menos. Mm, Pues sí, Sí, ¿no? Elizabeth, no lo quieras pintar bonito. No, está Bueno, bien, pues lo que pasa es que el hecho de que trabajemos más no siempre tiene que ver con que seamos ineficientes en el trabajo, ¿no? Veo compañeros, por ejemplo, yo trabajo en proyectos de desarrollo y veo que a veces tenemos que mi trabajo es desarrollar proyectos, ¿no? Claro. Y hacer esta administración de equipos y hacer este análisis, traducir entre el que pide y el que desarrolla y todas esas cosas. Y me paso más del 60% de mi tiempo haciendo documentos, ¿no? Y Que no entonces mi contribuyen. productividad, claro. Entonces, por eso yo no lo veo como que somos improductivos. O sea, a lo mejor más bien no hemos sofisticado la forma de hacer las cosas. En eso sí estoy No, de acuerdo. no, y creo que mucho del argumento que están buscando los que están buscando las reducciones en las jornadas laborales no están en el énfasis de convertirnos más productivos, sino de que si podemos ser productivos de igual manera como lo somos ahorita, pero sin necesidad de estar 48 horas en el trabajo, o sea, permítele que de esas 48, 18 las utilice en desarrollo personal, en crecimiento. Y te va a seguir produciendo lo mismo en unas 30, ¿no? O sea, o incluso a pues lo sí, mejor, y es un argumento, ¿eh? A lo mejor hasta va a producir más, porque no se va a sentir frustrado de tener que estar hasta las 8 para poder checar o cumpliendo, como dice Ricardo, en muchos trabajos, con esa hora, compa. pompa, como dijo Ricardo. Jus- Justo eso sí se puede sustentar con estudios científicos que dicen que ¿Sí? mientras menos horas trabajemos, somos más productivos. Eso sí es cierto. Sí, sí, Y sí. se puede sustentar. Ujú. Y las dos cosas, ¿no? Te digo, también hay estudios ahí de la OCDE que marcan México es uno de los países que tiene jornadas laborales más altas y menores Más niveles de largas. productividad. Sí, Así es. así es. De Entonces, acuerdo. bueno, por ahí puedes ir buscando como los argumentos para sustentar tu experiencia. ¿Vale? Muy bien, está bien. Muchas Excelente. gracias. Al contrario, gracias, Ricardo. Muchísimas gracias, Elizabeth. Esas aportaciones son las que nos hacen enriquecedoras estas sesiones. Así que, por favor, la próxima vez que nos veamos el 14, todos participen. No los entretengo más. Muchísimas gracias por haberme acompañado o habernos acompañado.
Recuerden, nos vemos el 14 a las 8:30. Que pasen una excelente semana y no se olviden que yo estoy toda la semana al pendiente del mensajero, del chat, del correo electrónico, cualquier cosa que necesiten. Es un gusto para mí poder seguir apoyándoles. Mucho éxito. Nos vemos. Gracias, José. Hasta luego. Que Buenas pasen noches. bonita noche, Ricardo. Gracias. Gracias, profe. Bye. Gracias, profe. Bye, Bye. Elizabeth. Bye, bye. Gracias, hasta luego. Gracias. Bye. Naida Cabecera. Hasta luego. Bonita noche. Ay, caray. Descanse. Alguien abrió un Together Mode y ya estoy yo aquí también. Una jungla. ¿Qué es esto? ¿Alguien jaló apuntador de inteligencia artificial? Órale. ¿Quién habilitó esto? Pues, Orlando, buenas noches. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Veo que sigues por ahí conectado. ¿Algo que te pueda apoyar? ¿O no? ¿Estás por aquí? ¿Solo se quedó abierta la sesión? Creo que sí, ¿verdad? Bueno, voy a proceder a quitar esto del Together Mode. No sé qué es. Ujú. Bueno, entonces cierro la sesión, Orlando. Buenas noches.